Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Bueno, después de haber examinado contigo, Jennifer, esta presentación pública de anoche del presidente Donald Trump, ese mensaje desde la Casa Blanca, esa situación que se dio con cadenas de televisión interrumpiendo la retransmisión, vayamos a las novedades de esta madrugada. Hubo novedades. Incluso hay medios de prensa que dicen que Joseph Biden avanzó, que ya se prueba el traje de presidente. ¿Cómo definirías este momento en el recuento de votos? La noticia de anoche de que Biden ahora tiene más votos que Trump en Georgia es una gran noticia, sobre todo porque es desde Clinton que un demócrata no ganó Georgia, es decir, que ni Obama ganó Georgia, y eso nos demuestra un cambio importante en el sur, ¿no? Que se esperaba quizás lo mismo de Texas, no resultó, pero sí resultó que Biden ganó más votos este año de lo que ganó Trump en 2016. Entonces, estos cambios en el sur y sobre todo los esfuerzos organizativos de personas como Stacey Abrams, que organizaron el Get Out the Vote, la registración para votar, ha sido importante, impactante. Es un señal de cambios que podían venir. Y va a ser muy justito, Georgia. Yo no sé si Biden lo va a mantener, por lo que leo, por los votos que todavía faltan, es probable, primero porque son votos por correo y segundo porque son votos de zonas que son más bien democráticas. Entonces, y una cosa bien simbólica y yo creo importante, que fue el conteo de John Lewis, que fue el conteo que cambió la dinámica en la elección en Georgia, y es yo creo simbólicamente por la vida de John Lewis y su pelea para la democracia, es un lindo señal. Recordemos cuál es la importancia de Georgia en cuanto a votos en el colegio elector. Estudio Uruguay-Chile, no me acuerdo exactamente, pero creo que 16 por ahí no es suficiente para que llegue. Claro, no le alcanza, a Biden no le alcanza con eso. Pero lo que pasa es que al mismo tiempo volvió muy pareja Biden la competencia con Trump en otro estado clave, ¿no? En Pensilvania, nada menos. Ah, sí. ¿Entonces? Sí. Y por ahí, de nuevo, por lo que sabemos del perfil del voto por correo y de las zonas donde quedan votos para contar, parece que Biden va a superar a Trump y va a superar por un número mucho mayor de lo que va a ser en Georgia, por ejemplo. No va a ser gigante, pero va a ser mayor, va a ser más decisivo, parece. El problema, de nuevo, es cuando vamos a tener este resultado. Sí. Más que se demora, más que la gente no tiene mucha confianza. Se supo siempre, desde antes de la elección, que Pennsylvania iba a ser el estado con el mayor cambio entre los resultados del día de la elección y los resultados después. Y se sabía eso por la cantidad de votos por correo y el perfil del votante que iba a votar el día de la elección. Uh-huh. Así que te coloqué en un aprieto con la cantidad de votos en el colegio elector de Georgia. Tiene 16, efectivamente, tu memoria estaba bien. Tu memoria estaba bien. Y Pensilvania tiene 20, ¿no? 20 votos en el colegio elector. Sí. Bueno, pero entonces la cosa está allí, en estos estados, ¿no? Por lo que veía era importante Georgia, Nevada, North Carolina, Alaska y sobre todo Pensilvania, ¿no? Y bueno, Arizona, porque Arizona, aunque Fox lo dio a Biden la noche de la elección, que fue una sorpresa por mucha gente, se sabía que el perfil del votante por correo en Arizona era distinto que el perfil del votante por correo en todos los demás estados. Entonces se sabía que esperando el voto por correo en Arizona se iba a achicar el margen de victoria de Biden y se espera todavía para saber si Trump lo puede superar en Arizona, porque también sería bastante histórico que un demócrata gana Arizona. Es el estado del famoso sheriff Joe Arroyo, ¿no?
A ver, contanos un poco más a propósito de ese personaje. Este personaje que fue el que quería hacer la ley en contra para hacer más fácil parar a los latinos. Ah, claro, sí. Sí. Entonces, y fue muy reaccionario. Entonces, el hecho que ahora Arizona tiene 2 senadores demócratas y quizás que va para Biden es también un señal de cambios dentro de los estados del perfil del votante mediano. Sí, una anécdota al margen, el hecho de que Fox News le haya asignado Arizona a Biden puso de muy mal humor a Trump, ¿no? Sí, no le gustó eso y salió porque recordemos, peleado. Fox News es una cadena que estaba alineada con Trump y sin embargo en ese y en algunos otros episodios de estos últimos días ha estado como tomando algo de distancia. Sí, y le pone a Fox News en una posición bastante complicada porque, por ejemplo, si hoy sale Nevada seguro, Fox News o tendría que dar la elección a Biden o tendría que retomar lo de Arizona y las dos cosas sería medio incómodas para la cadena. Uh-huh. Jennifer, entonces, yo sé que esta pregunta es complicadísima, pero si tuvieras que definirle al oyente en este momento, ¿cuándo puede aclararse este panorama? ¿Qué le dirías? ¿Qué puede pasar hoy? ¿Qué puede pasar esta mañana? ¿Qué puede pasar en el correr del día? ¿O todavía no? Vamos a tener que seguir no se sabe cuánto tiempo hasta que haya algo concreto en cuanto a quién es el próximo presidente de Estados Unidos. Lo más probable, la verdad es que no sé. Se habla de saber de Pennsylvania, cierre del día de hoy, pero por ejemplo ayer en Pennsylvania había un par de conteos donde la gente se fue para la casa y dejó de contar votos. Entonces, no puedo decir con certitud, se esperaba cerrar del día de hoy, podía ser el fin de semana, pero yo no espero que el presidente acepte esos resultados y llama a Biden para felicitarlo como en la historia de Estados Unidos. Yo creo que eso va a ir por recount. Yo creo que el presidente va a tratar de armar una serie de causas legales. No me queda claro que tendría éxito con eso, pero yo creo que él va a tratar de hacer todo lo que pueda para resistir ese resultado. No va a ser un caso como John McCain con Barack Obama o como Hillary Clinton con Donald Trump, de que hay una llamada, se acepta, se va a hacer un discurso a decir felicitaciones, mucha suerte. Eso va a ser distinto y lo sabíamos y Trump lo está demostrando anoche y con todos sus tweets durante la noche que para allá vamos. Sí, porque ese es un detalle que conviene incorporar, ¿no? En Estados Unidos no hay una institución como la Corte Electoral de Uruguay que pocas horas después del día de la votación proclama un resultado, ¿no? El proceso, desde el punto de vista formal y oficial, lleva muchos más días, ¿no? Entonces, es muy importante que el candidato perdedor reconozca, admita y salude al ganador. Y tú estás jugándote a que esta vez eso, que es la tradición, que tiene algunas excepciones, pero es la tradición, esto no va a pasar. Y por lo tanto, supongamos, podemos llegar a tener, no sé, en el día de hoy o mañana, a Biden consolidado como ganador, a Biden habiendo obtenido 270 votos en el colegio elector, pero sin el reconocimiento de Trump y por lo tanto en un limbo todavía por muchos días. Y sin el reconocimiento de Trump, quiere decir sin el reconocimiento de una parte importante de la sociedad estadounidense. Yo no digo que todos los votantes de Trump no van a reconocer los resultados si él no los reconoce, pero una gran parte sí. Y eso presenta un problema político, un problema social. Y bueno, me parecía anoche, por ejemplo, que los medios de comunicación habían pensado cómo afrontar ese tema. Los demócratas, en vez, dijeron muy poco. Es como que no están reaccionando a lo que dice Trump. Y yo no sé lo que es la reacción correcta, ¿no? Hasta ahora es ignorarlo. Decir, bueno, vamos a contar las fotos, seguimos, pero en algún momento el conflicto va a llegar y es difícil también para Biden cómo manejar eso, porque Biden lo tiene que manejar de manera
para ganar confianza también con los votantes que no lo votaron, si es que quiere gobernar y si es que quiere avanzar algo de legislación por un Senado que quizás será controlado por los republicanos. Sí, quizás podamos volver a eso dentro de unos minutos, pero ya que mencionaste las reacciones del lado del Partido Demócrata, vamos a escuchar a Joe Biden ayer. Joe Biden ha hablado poco desde el día de la elección, ¿no? Ha ido midiendo sus salidas, han sido muy controladas, muy libretadas, claramente. Ayer, cuando apareció, fue antes de que hablara Trump, ¿no? Pidió paciencia a sus seguidores, confió en que el resultado se conocerá muy pronto y enfatizó en que se tienen que contar todos los votos pese a los recursos presentados por Trump. De esta manera exponía, acompañado de la senadora Kamala Harris, ¿no? La candidata vice. It is the will of the voters, no one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. Es la voluntad de los votantes. Nadie ni nada más elige al presidente de los Estados Unidos de América, decía Biden. Por lo tanto, cada voto debe contarse. Eso es lo que va a suceder ahora. No tenemos ninguna duda de que cuando el conteo haya terminado, la senadora Harris y yo seremos declarados ganadores. Así que les pido a todos que mantengan la calma. El proceso está funcionando, el conteo se está completando y lo sabremos muy pronto, añadía. Entonces, Jennifer, ¿cómo viste esta presentación de Biden? Yo creo que es una reacción muy responsable. Yo creo que es lo que se espera de un líder, de reconocer que hay frustración, reconocer que hay incertidumbre, pero tratar de cuidar al proceso, tratar de cuidar a las instituciones, tratar de dar confianza de que los votos sí van a ser contados, que cada uno que se fue a votar, eso va a importar, porque eso es importante para la trayectoria más allá de esa elección. Entonces, yo creo que es lo responsable. Ahora, yo creo que para él, como dije, lo difícil va a ser ahora, que fue anoche que Trump, fue la primera vez que en televisión dice hubo fraude, yo gané la elección y lo están robando. Y hay que reaccionar a eso. Los demócratas tienen que reaccionar a eso, pero lo tienen que manejar de manera que no parece ser ataque en contra de los votantes de Trump, ¿no? Ese es el equilibrio delicadísimo. Una ayuda si los republicanos institucionales les ayudaban a eso, ¿no? Eso sería una ayuda, sí. Había unidad en defender el proceso electoral y las instituciones democráticas del país. Pero no la hubo. Por ahora no hay. Y lo que sabemos es que no es solo este año, eso es un proceso que el Partido Republicano se ha transformado cada vez más autoritario, no por decir completamente, no es un actor unificado, pero hay cada vez más tendencia autoritaria dentro del partido y de sus políticas en cuanto a tratar de limitar el voto, no respetar el voto, tratar de limitar protesta, organización social. Entonces hay una división que antes fue una división socioeconómica. Yo creo en más estado de redistribución, yo creo en más mercado. Ahora es una división de régimen político. Yo creo, sí, en los votos yo quiero limitar el derecho de voto y eso es una división grave para cuidar al régimen político cuando hay votantes votando para un partido que claramente no respeta las reglas democráticas. Enseguida me gustaría que viéramos justamente qué significa la votación de Trump y qué significa la votación de Biden en esta forma en que se ha dado la competencia entre los dos candidatos. Enseguida venimos con la tercera y última parte de la entrevista con la politóloga Jennifer Preble desde la universidad donde se desempeña, la University of Richmond en Virginia. Volvemos a
a la entrevista esta mañana en Perspectiva con la politóloga estadounidense Jennifer Preble. ¿Sabes? Te contaba fuera de micrófonos, Jennifer, que mirando los mensajes de los oyentes encuentro algunos, incluso que vienen de Estados Unidos, que sostienen que tu punto de vista no es ecuánime, que estás alineada con el Partido Demócrata, reclaman que haya otros enfoques en el programa. ¿Qué contestarías? Bueno, yo estoy mirando un proceso político desde perspectiva de la ciencia política y yo creo que hay evidencia que el presidente se está comportando de manera antidemocrática. Claro, yo voto, eso no está en duda, yo valoro el voto y creo que todo el mundo debería votar y creo que todos los votos deberían ser contados. Si eso es una posición ideológica, creo que estamos en aguas peligrosas, porque la ideología no debería ser si la gente tiene derecho de votar y si los votos deberían ser contados. Eso es lo básico, eso es lo democrático. Y democrático con lowercase d, no uppercase d. Debería ser una cosa respetada por todos los partidos en un sistema democrático. Ya volvemos, ahora sí, con los dos temas que nos habían quedado para el final. Las dos votaciones, ¿qué significan las dos votaciones de uno y de otro? Nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que miráramos justamente en el escenario que dejan estas elecciones, incluso ya en este momento, ¿no? Porque he visto a varios analistas que subrayan, aunque finalmente gane Joe Biden, su triunfo en el colegio elector será tan mínimo como el de Trump hace 4 años. La elección de este martes deja a Estados Unidos dividido en mitades casi iguales. Y no solo eso, Trump se revalida en las urnas. No perdió votos con respecto a 2016, por el contrario, creció y obtuvo la mayor votación de todos los candidatos republicanos en la historia. Y eso ocurrió pese a su personalidad tan controvertida, pese a todas las críticas que ha recibido por sus posturas, a las que se denuncia del otro lado como brutales y polarizantes. Veía algún columnista de la prensa que recuerda que ha tenido consistentemente una imagen presidencial negativa entre la mayoría de los votantes. Su apoyo no ha caído por debajo de los 40 puntos ni superado los 45. 4 años de imagen negativa y ningún voto menos. ¿Cómo estás leyendo tú esta parte del resultado que sí, que ya está bastante clara? Yo lo leo como yo creo que no se puede decir que el presidente no tiene apoyo, claro, 70 millones de votos, y lo leo dentro de un sistema muy polarizado, un sistema bastante del lado republicano, bastante personalizado. Muchos de estos votantes que quizás no salieron para McCain, quizás no salieron para Romney, ven algo en Trump que le habla, ¿no? Que le motiva, que le hizo llegar a votar en 2016 y volver este año. Entonces, ahí se ve no solo la importancia, yo creo, para la polarización, pero el personaje de Trump. Y lo tenemos que reconocer, porque estos resultados no es que hubo un blue wave, es verdad, no es que hay un rechazo del trumpismo. Justamente, ¿no? Mirá, estaba leyendo una columna de Jamel Bowen en el New York Times, dice, la esperanza del centro izquierda de Estados Unidos era que esta elección presidencial marcara un repudio contundente a Trump y sus partidarios, y eso no ocurrió. Y te cito ahora a Ernesto Calvo en El País de España. Después de 48 meses de Trump, solo hay más trumpismo. Trump y su triunfo de hace 4 años no fue una casualidad. Trump está plenamente confirmado y revalidado ahora en las urnas. Y eso está mezclado con el Partido Republicano de manera que va a durar, ¿no? Entonces, es verdad, no hubo rechazo y eso quiere significar que los republicanos van a reconocer la importancia del
del personaje de Trump, la necesidad de motivar a estos votantes para sus propios intereses en el futuro, y eso cambia un poco el juego también en cómo se reaccionan ahora al presidente, a lo que dijo anoche, a lo que va a decir más tarde hoy, a cómo va a responder a los resultados de esa elección. Uh-huh. Sí, sí, está acreditándose a sí mismo, ¿no? Sí. Y por otro lado, ¿qué significa para los demócratas? Yo creo que ahí hay una discusión y hay varias visiones de lo que pasó. De un lado, hay gente que dice, bueno, que los demócratas no plantearon un proyecto país, ¿no? Esa elección Biden lo puso como una elección sobre Trump y sobre COVID, ¿no? Sobre la pandemia, que los votantes tenían que pensar en volver a un cierto espíritu del país, ¿no? Pero no hubo planteamiento, hubo un programa, sí, programa político y incluso más desarrollado que los republicanos, pero eso no fue el enfoque de la campaña. No es que en campaña se habló mucho de economía, trabajo, salud, derechos sociales, derechos de los inmigrantes, y hay mucha gente que está diciendo que los demócratas tienen que plantear una visión más clara y que de hecho el aumento del voto latino o latinex para Trump puede ser resultado que no hubo mucha atención a los temas económicos, a temas de derechos sociales. De otro lado, hay gente que dice que eso es un señal que los Estados Unidos es un país bastante conservador y que los demócratas tienen que pensar en dónde se plantean el proyecto país para atraer los votos. O sea, si no fue posible ganar esa elección cuando tenemos ayer 117,000 casos de COVID, cuando tenemos 270,000 muertos de una pandemia que no tenía que ser así, si eso no motivó a los votantes, entonces los demócratas tienen que pensar en moderarse. Ahora, yo Tienen que pensar en sé. moderarse. ¿Qué quiere decir moderarse? Exacto, pero hay demócratas que lo están planteando. ¿Pero qué Ayer en una significaría llamada, moderarse para el Partido Demócrata? Bueno, yo creo que es exagerado porque están muy moderados, pero yo creo que están diciendo desenfatizar temas de justicia racial y temas de justicia social. Yo no creo que es la idea. Yo no creo que van a aumentar su voto. Yo creo que Georgia nos manda un señal, Virginia nos manda un señal de que el tema de justicia racial es importante para muchos votantes democráticos y puede motivar jóvenes y grupos minoritarios de participar y votar. Pero hay otro lado del partido que está preocupado que ese enfoque en el Black Lives Matter o en el Green New Deal o en estos temas fue lo que asustó a los votantes latinos en Miami-Dade County, por ejemplo, claro. O lo que asustó a votantes blancos en zonas rurales. Lo que es claro que el Partido Demócrata tiene mucha dificultad en atraer votos de zonas rurales, ¿no? La división rural-urbano está cada vez más claro y no sé, y creo que el partido no sabe cómo puede hacer puente entre políticas que responden a las demandas, a las preferencias de los votantes en zonas urbanas, suburbanas y las preferencias de las zonas rurales, ¿no? Ahora, yo creo que el partido sí tiene culpa, pero tenemos que pensar en el contexto más amplio, ¿no? En el contexto mediático, de redes sociales, de información alternativa que plantea teorías que no son de verdad, pero circulan como si fueran. Y eso es difícil combatir. Esas burbujas de información que reciclan información falsa
son difíciles a penetrar, y yo creo que el partido tiene trabajo desde en terreno para reconstruirse en comunidades, para ganar confianza, y quizás Trump fue mejor en hacer eso que los demócratas. Bueno, justamente, ¿no? Tú mencionabas hace unos minutos, ya en un par de ocasiones, el caso de Georgia, con este avance que ha tenido Biden, y lo atribuías en buena medida a esas movilizaciones, a movimientos que se organizaron del lado demócrata para motivar, para activar la militancia, la participación. Y bueno, y hubo varios, y en general hubo una gran apelación a la reacción en contra de Trump, de un fenómeno como el de Trump. Pese a eso, pese a que ocurrió todo eso, lo que Biden está consiguiendo, en el mejor de los casos, es un triunfo mínimo, ¿no? Es un triunfo por el menor margen. Y Trump queda al mismo tiempo completamente vigente. Entonces, tú estabas recién sacando punta al Partido Demócrata por varios ángulos. Mi consulta, la que agrego ahora es, ¿y Biden qué pasó? ¿Fue un mal candidato? ¿Cuánto incidió el candidato? De nuevo, hay dos perspectivas. Fue mal candidato, viejo, hombre blanco, con una historia de no siempre haber estado del lado de la justicia racial. Hay otra perspectiva, que es que Biden ganó en una primaria muy competitiva, y ganó con el apoyo muy importante de votantes afroamericanos, ¿no? Y entonces quizás eso fue un señal del candidato, que fue la preferencia de este grupo, y quizás era un buen candidato. Yo no sé, cada uno tiene su preferencia. Yo lo que sí quiero decir que claro que no fue un tsunami, claro que con todo lo que pasa uno mira y dice es impresionante el margen chico que tiene, pero es también muy raro que un presidente que está incumbent, no sé lo que es la palabra en castellano, pierde. Eso en Estados Unidos en general no pasa. Es raro que un presidente que va por la reelección pierda, ¿no? Exacto. Entonces hay eso, hay el contexto polarizado, hay un contexto de limitar el voto y limitar derechos de ciertos sectores, que hace que no podemos pretender que esa es una elección como una elección en Uruguay, por ejemplo. Sí, no fue y no lo es. Entonces... sí, tú estás destacando, está bien, está buena esa observación. Sería todo un hito, pese al margen chico y todo lo demás, sería todo un hito, todo un logro de parte de Biden, que un presidente que va por la reelección no la logre, ¿no? A eso ibas, ¿no? Eso sí. hay que destacarlo. Ahora, y te pregunto para terminar, porque el tiempo por hoy se nos está yendo, ¿cómo juega en la fórmula presidencial y eventualmente en el nuevo gobierno, si es que Biden se impone, cómo juega Kamala Harris, la candidata vice, más joven, más a la izquierda que Biden, que tuvo un impacto fuerte, positivo en el electorado femenino, afrodescendiente? ¿Qué hay que esperar de ella? Bueno, lo que hay que esperar de ella, yo creo que es como que da energía a este proceso, y yo creo que no deberíamos perder a la vista lo histórico que es, que si gana Biden, una mujer de color va a ser el vicepresidente del país, ¿no? Histórico, mujer y mujer de comunidad de color. Es muy importante en términos concretos, pero también en términos simbólicos. Y lo que no se sabe de Biden, si es que gane, es si se va a postular para una segunda vez o no. Y si no se postula para una segunda vez, entonces abre pista también a mujeres, a candidatos de sectores minoritarios que se ven en Kamala Harris posibilidades que
hace solo 4 años parecía muy poco probable. Entonces yo creo que es simbólicamente importante, y yo creo que lo otro es que lo que estamos viendo de los resultados, por ejemplo, en Georgia, en Arizona, en Nevada, es que mujeres y mujeres de comunidades de color latinos, afroamericanos, son los grupos que han organizado y han peleado y han portado los votos a los demócratas. Entonces es bien importante que ella esté ahí también, porque son una base muy importante del partido. Es un grupo que no ha tenido su propio poder en cuanto a respecto a la importancia que tiene para hacer llegar votos al partido. Jennifer Preble, profesora adjunta de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de Richmond, en el estado de Virginia, Estados Unidos. Te agradezco especialmente tu participación hoy en Perspectiva, esta larga charla que hemos tenido, que de todos modos quedó incompleta, con varias preguntas de oyentes y con algunos otros puntos que yo tenía anotados por ahí afuera. Probablemente entonces charlemos de nuevo en los próximos días, cuando la situación vaya decantando. ¿Te parece? Encantada, sí. Cuando duermo un poquito más, bueno, eso sí. Ya estás en las 7:33 allí en tu casa, puedes preparar el desayuno y empezar el día. Mi hijo todavía duerme, entonces estamos bien. Hasta pronto entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós. Ya volvemos, vamos en busca de la tertulia de este viernes.